Hoy día la palabra del Señor nos invita a retener lo que tenemos. Hermanos, si hay algo importante en este tiempo final, es retener lo que tenemos de parte de Dios. Lo que hemos recibido de parte de Dios. Retener todo lo bueno, porque lo que Dios nos ha dado a nosotros son cosas buenas, hermano. Son cosas que nos hacen muy bien. Son cosas que nos bendicen. Porque Dios ha depositado en nosotros cosas buenas. Y entender claramente que una cosa es recibir cosas lindas y buenas de Dios y otra cosa es retenerlas. Dios puede haber puesto en ti, en mí, puede haber puesto sanidad, fe, salvación. Puede haber puesto un ministerio, hermano. Puede haber puesto dones sobre tu vida. Pero lamentablemente hoy hay muchos cristianos, hermanos, que están perdiendo lo que alguna vez Dios depositó en su vida. Hermanos, es que cuando alguien pierde algo, ahí es cuando recién se le toma valor a lo que se tenía. Y el problema es que muchas veces lo que se ha perdido, muchas veces no se vuelve a recuperar. Hermanos, hoy día estamos en la recta final. Hoy Dios nos ha dotado a todos nosotros de diversas cosas. ¿Y para qué lo ha hecho el Señor? ¿Para qué nos ha dotado con diversas cosas el Señor? Es para participar y prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Es para que no descuidemos el arrebatamiento de la iglesia. Es para que nos fortalezcamos para ese día en que se tocará la trompeta final. Retengamos lo que tenemos de Dios. ¿Qué es lo que tienes de Dios, hermanos, hermanas? ¿Qué es lo que tienes que retener tú? Acompáñame en la Escritura. Apocalipsis 3:11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retener viene del griego krateo, que significa agarrar con fuerza, aferrar con fuerza, asir con fuerza y tomar con fuerza. Pero también significa guardar. Y es por eso que resalté esta palabra, para que usted la tenga presente. La palabra guardar, retener significa guardar. Y entonces cuando nosotros hablamos de que tenemos que retener lo que tenemos, estamos hablando de que tenemos que aferrarnos con fuerza a algo que tenemos. Que tenemos que guardar algo que tenemos hoy en nuestras vidas. Que tenemos que tomarlo y no soltarlo, no dejarlo escapar. Y eso, si lo llevamos a tu vida, a mi vida, a la vida cristiana, debemos entender que debemos retener lo que Dios nos dio. Debemos guardar lo que tenemos de Dios. Y tenemos que afirmar las cosas de Dios en nuestras vidas. Porque debemos entender que lo contrario, el no retener, es abandonar las cosas de Dios. Y hoy día hay cuantos hermanos cristianos que han abandonado, hermano. El no retener las cosas de Dios es soltarlas, es soltar lo que Dios ha puesto en ti. Y hoy día cuántos hermanos han soltado lo que Dios ha puesto en ellos. Hermanos que tenían dones hoy día ya no lo están trabajando. Hermanos que tenían un ministerio hoy día ya no lo están ejecutando. Han soltado lo que Dios les puso una vez en su vida. El no retener las cosas de Dios es descuidar las cosas de Dios. Es interesante, hermano, cómo esta palabra en Apocalipsis nos muestra que la relación que tiene el retener con el tiempo final. Porque estamos en el tiempo final y en este tiempo final es necesario retener las cosas que Dios nos ha dado. No es tiempo de abandonar. No es tiempo de soltar lo que Dios te dio. Es tiempo de retenerlo. Y esa relación de retener con la venida del Señor es tremenda, hermano.
El Señor aquí le está enviando un mensaje a las 7 iglesias, hermano. Porque algunas estaban dejando de retener las cosas buenas y por el contrario estaban reteniendo cosas malas. Éfeso había abandonado, había dejado de retener su primer amor. Esmirna tenía que retener su fidelidad hasta el fin. Pérgamo estaba dejando de retener la sana doctrina. Así como Tiatira también estaba dejando de retener la sana doctrina y había tolerado, estaba tolerando, estaba reteniendo las cosas malas, las falsas doctrinas. Sardi necesitaba con urgencia retener las cosas que estaban para morir. Y la Odisea estaba dejando de retener la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que se habían vuelto tibios y fríos. En esta palabra de Apocalipsis 3:11, el Señor le está dando un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia de Filadelfia, hermano, es tipo de la iglesia perfecta. Se le conoce como la iglesia ideal. Porque es la única iglesia de estas 7 iglesias a las cuales el Señor no le reprochó nada, sino que le dio bendiciones, hermano. El Señor se agradó de la iglesia de Filadelfia. El Señor conocía sus obras. El Señor abrió una puerta abierta delante de él que nadie podía cerrar. El Señor sabía que ellos tenían poca fuerza, pero aún así ellos guardaron la palabra, retuvieron la palabra. Aunque tenían poca fuerza, ellos no habían negado el nombre del Señor. Iglesia, ¿cuántas veces tú has estado en circunstancias difíciles, en donde las fuerzas ya no están, donde tú te has debilitado a tal manera que ya no tienes ni fuerza ni para orar? ¿Cuántas veces has estado en esa situación, hermano, hermana? Y muchas veces no hemos retenido la palabra. Hasta muchas veces, muchos cristianos que hoy vemos que están fuera del camino, que han vuelto al mundo, muchos cristianos que vivieron situaciones difíciles y han vuelto al mundo, hoy día están negando al Señor. Hermano, estas son características, las de Filadelfia, son características que tienen los que retienen lo que Dios le ha puesto en su vida. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado Dios que tienes que retener? Porque aquí nadie puede decir, yo no he recibido nada de Dios. No, nadie puede decir eso. Porque Dios siempre a todos nos ha dado algo, a todos sus hijos nos ha dado algo. Cuando has estado con poca fuerza, hermano, hermana, ¿has retenido su palabra? ¿Te has mantenido confesando su nombre? ¿O te has alejado de la palabra de Dios y has negado su nombre? ¿Cómo podría negarlo, pastor? ¿Cómo podría negarlo? Muchas veces con la palabra, con tus propias palabras. Muchas veces con tus actitudes. Muchas veces con tus decisiones. No nos damos cuenta cuando negamos al Señor. ¿Qué tienes que retener tú? Estamos en tiempos en que se hace urgente retener lo bueno y no lo malo. ¿Cuán fácil es para el hombre retener lo malo, hermano? Y recordar todo lo malo. Pero qué difícil es para el hombre retener lo bueno de Dios. Retener esa salvación que Dios te dio. Retener esa sana doctrina, la palabra que Dios te dio. Retener la fe que el Señor puso en ti. Retener el propósito que Dios te ha dado. Dios le ha dado a todos algo que debemos retenerlo en este tiempo final. Ahora, por ejemplo, ¿por qué tenemos que retener la santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué tenemos que retener la sana doctrina, la palabra de Dios? Porque es lámpara a nuestros pies.
porque es lumbrera nuestro camino, porque la palabra nos alimenta, porque en la palabra tenemos vida, porque la palabra hace que tú y yo no nos desviemos. ¿Por qué tenemos que retener la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor, hermano y hermana, el Señor hoy día nos está diciendo, retén lo que tienes. Dios te dio algo. Y a lo mejor Dios te dio varias cosas. Y hoy el Señor te dice, retén lo que te he dado. Porque yo vengo pronto, dice el Señor. El Señor está haciendo énfasis en que su venida es pronta. Y alguien me podría preguntar, pastor, ¿cuándo puede ser? Miren, a juzgar por las señales, por las profecías que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. La venida del Señor puede ser ahora, hermano. La venida del Señor podría ser en una semana más, en un mes más, en un año más. Dios lo sabe. Hay personas, hermanos, que no creen en la venida del Señor. Hay personas que, como no creen, no lo están esperando. Hay cristianos que no se están preparando para la venida del Señor. Y dicen, como aquellos tiempos, la iglesia de hoy día, dicen, tanto tiempo que se ha hablado de la venida del Señor y las cosas siguen igual. ¿Y por qué dicen eso? Porque no creen. O porque creyeron en algún momento y dejaron de retener la fe. No retuvieron su fe. Y ahora se burlan de los que amamos la venida del Señor, de los que nos estamos preparando para la venida del Señor, de los que esperamos su venida, los que creemos en su venida. Hermanos, lo importante aquí es quién está diciendo yo vengo pronto. Porque no lo está diciendo un hombre. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Y lo reafirma en Apocalipsis 22:7 cuando dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y vengo pronto, dice el Señor. Pero además añade algo, que es bienaventurado el que crea esto. Bienaventurado el que crea estas palabras, las palabras de esta profecía. Que crea que el Señor viene pronto. Bienaventurado es el que esté guardando esas palabras. Bienaventurado el que esté reteniendo esas palabras. Iglesia, si el Señor dijo que vendría pronto, entonces vendrá. Y eso es suficiente para ti y para mí. Es suficiente para retener lo que Dios nos ha dado. Porque si hay algo seguro, hermano, es que el Señor viene pronto y pronto iremos al encuentro con Él. Eso será en cualquier momento, hermano. Es inminente. Su venida es inminente. En cualquier momento suena la trompeta. Se abre esa puerta celestial. Y el Señor desciende y nos levanta. Es inminente, hermano. Entonces retengamos lo que Dios nos dio. Porque si Él nos dio esas cosas es para retenerlas hasta el fin de la carrera. Hasta la meta final. El asunto que a ti y a mí nos debe preocupar es estar preparados, hermano. Es estar reteniendo lo que Dios nos dio. Que el Señor no venga aún no significa que es licencia para pecar. No estar preparándose para la venida del Señor. En pocas palabras, hermanos, la gente le está diciendo, me interesan más las cosas del mundo. No quiero dejar las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo me agradan más que las cosas de Dios. Y es por eso que la gente no se prepara. No se prepara para la venida de Cristo. La pregunta es en esta mañana, hermano y hermana, ¿estás esperando al Señor? ¿Estás amando su venida? ¿Te estás preparando? Yo espero que todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esta transmisión, se estén preparando. Porque Cristo viene pronto, hermano.
porque Cristo vuelve y es inminente su retorno por la iglesia. Y esto no depende si tú crees o no crees. Dios lo dijo y Dios lo hará. Creas o no creas tú, Él volverá. Aleluya, bendito sea el Señor. Retén lo que tienes, dice la palabra del Señor. Con esta expresión el Señor nos está diciendo que debemos entender y debemos comprender que si Él le dice esto a la iglesia de Filadelfia, que retenga lo que tiene, lo dice por dos cosas. Primero, porque todos los cristianos poseen algo que tienen que guardar, que tienen que retener. Nadie puede decir, yo no tengo nada de Dios que tenga que retener. No, tienes que retener. Partiendo por la salvación. Tienes que retenerla. Siguiendo por la fe. Siguiendo por tu propósito. Si el Señor ha depositado ministerios en ti, dones en ti, tienes que retenerlo. Entonces nadie puede decir, no tengo que retener. Y punto 2, el Señor le dice esto a la iglesia de Filadelfia porque sabe que muchas veces nosotros descuidamos lo que Dios pone en nuestras vidas. Descuidamos lo que verdaderamente importa en nuestra vida. La iglesia de Filadelfia tenía cosas buenas a su favor. Por ejemplo, ellos, no importando las circunstancias que estaban viviendo, no importando si estaban sin fuerza, ellos habían guardado y seguían guardando la palabra. Ellos no habían negado el nombre del Señor, aunque las circunstancias fueran adversas, hermanos. En la historia bíblica, hermanos, tenemos muchos que retuvieron las cosas de Dios y salieron bendecidos. Y otros muchos que no retuvieron las cosas de Dios y salieron perdiendo. ¿En qué situación te encuentras tú? ¿Estás reteniendo lo de Dios? ¿O estás dejando y abandonando las cosas de Dios? Fíjense que entre los que retuvieron las cosas de Dios, solo a modo de ejemplo tenemos, por ejemplo, Noé. Dios le había dicho que hiciera un arca, porque iba a llover y era necesario que se salvase él, su familia y animales. Pero el tema es, hermano, Noé nunca había visto llover. Nunca había caído agua desde el cielo. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Se mantuvo firme en esa palabra que el Señor le dio, creyendo a la palabra del Señor. Retuvo lo que Dios le dijo y se movió en eso que Dios le dijo. Y el resultado fue que fue salvo él y toda su familia. Y si una enseñanza debemos sacar de esto, hermanos, es que Dios le envió a Noé a calafatear con brea todas las brechas que habían en el arca, para que no entrara el agua, para que se retuviera lo que estaba dentro. Y así es como nosotros debemos también actuar, hermano. Nosotros no debemos dejar brechas por donde el enemigo puede entrar y nos pueda hacer abandonar lo que Dios nos ha dado. Debemos tapar todas las brechas para que el enemigo nos gane terreno y nosotros seamos los vencedores. Otro ejemplo de los que retuvieron las cosas de Dios, Naamán. Aunque Naamán no veía por dónde, hermano, el río Jordán pudiese sanar su lepra. Y después de haber dudado de lo que el profeta le había dicho, Naamán decidió retener la palabra que Dios le dio a través del profeta. Decidió no abandonar esa palabra que Dios le dio. Decidió hacerle caso a la palabra. No solo la retuvo, sino que también le hizo caso a la palabra de Dios. Y se sumergió 7 veces en el Jordán, como Dios le había dicho. ¿Y cuál fue el resultado?
recibió su sanidad. ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí, hermanos, nosotros? En que aunque tú y yo no veamos nada, aunque para nosotros sea imposible, retengamos lo que Dios nos dio. Retengamos lo que Dios nos entregó un día a ti y a mí. No lo abandonemos hasta el fin de la carrera, hasta terminar. Naamán retuvo la palabra hasta ser sano. Noé retuvo la palabra hasta ser salvo. Tú y yo retengamos lo que Dios nos dio hasta la meta final. También hubieron quienes no retuvieron la palabra, y dentro de ellos está Ofni y Fines, hijos de Elí. Ellos eran hombres malos, hermanos. Eran hombres impíos, que no tenían, dice la palabra, no tenían conocimiento de Jehová. Pero eran los hijos del sacerdote Elí. Por lo tanto, estaban llamados a ser sacerdotes también, llamados a ministrar en la presencia de Jehová. Pero eran hombres malos, eran hombres impíos, eran hombres pecadores, hombres que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hombres que hacían pecar al pueblo, hermano. Ellos no retuvieron lo que Dios les dio. Y el resultado fue que, por decreto de Dios, que ambos, hermanos, murieron en un mismo día. ¿Por qué? Porque no retuvieron lo que Dios les dio. Lo miraron en menos, lo descuidaron, lo abandonaron. Otro ejemplo es Saúl. Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente, Saúl. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. No lo ha guardado, no lo retuvo. No retuvo ese mandamiento que Dios le ordenó. Saúl partió bien, pero terminó mal. ¿Y por qué terminó mal? Porque no retuvo lo que Dios le dio. Desobedeció a Jehová. Obró neciamente. No retuvo el mandato de Dios. Prefirió oír y retener las palabras del pueblo. El resultado, hermano, perdió el reino y perdió su vida. Iglesia, ¿has guardado tú la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás obrando conforme a lo que Dios te mandó a hacer? ¿No has negado el nombre del Señor a pesar de las circunstancias que has vivido? ¿O todavía andas enredado en las cosas del mundo, haciendo lo que el mundo hace? Es necesario, hermano, que en este tiempo final, así como cuando partimos en el inicio, sigamos orando todos los días. Continuemos hoy día velando todos los días. Continuemos escudriñando la palabra de Dios todos los días, hermano. Es necesario retener lo que Dios nos ha dado. Dios te mandó al servicio del Señor. Reténlo con alegría. Si alguno, hermanos, quiero hacerle esta pregunta. Si alguno te preguntara a ti, en cualquier parte, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Qué le responderías tú? ¿Retendrías el nombre del Señor? ¿No lo negarías? Porque déjame decirte, hermano y hermana, que muchos cristianos son solo cristianos de iglesia. Pero en cualquier otra parte, en su trabajo, en su vecindario, entre su familia, son distintos, son otros. El Señor quiere cristianos reales. Que sean cristianos y retengan el cristianismo, retengan su fe en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en el vecindario, en donde estén. Quiere cristianos verdaderos, hermano. ¿Has retenido lo que tienes? Alguien podría decir: sí, pastor, yo lo he retenido. Pero ¿hasta cuándo debo retenerlo? El Señor nos dio la respuesta ahí en Apocalipsis 2:25.
Y nos dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto, hermanos, se trata hasta cuando el Señor venga. Es hasta cuando se toque la trompeta final, hasta cuando se abra esos cielos y el Señor descienda por ti y por mí. Hasta ahí debemos retener lo que el Señor nos ha dado. Pero hay una buena noticia, hermano. El Señor vuelve pronto. Es inminente su venida. Así que retén lo que tienes, porque pronto suenan esas trompetas. Que ninguno tome tu corona, dice el Señor. Aquí el Señor nos está hablando claramente que la corona se puede perder si no retenemos lo que Dios nos ha dado. Porque hay otros que pueden venir y tomarla en vez de nosotros. Y esto me lleva a pensar lo que Pablo dijo en algún momento, hermano. En 1 Corintios 9:27 dice: mi cuerpo lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se cuidaba de retener lo que Dios le había dado. Y no solo Pablo, hermanos, yo creo que Pedro, Juan, Jacobo, Judas, todos se cuidaban de retener lo que Dios le había dado. Porque en esto hay que tener cuidado, hermano. Porque la condición para no perder la corona que está preparada para ti y para mí es retener lo que Dios te dio. ¿Qué tienes que retener? Tienes que retener tu fe. Tienes que retener la confianza en Dios. Tienes que retener la palabra de Dios en ti, la sana doctrina en ti. Tienes que retener el propósito que Dios te dio. Tienes que retener el don que Dios te dio. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, porque estamos en tiempos peligrosos y el enemigo tratará de hacerte perder la corona usando distintos medios. Usando las cosas del mundo. Usando el amor al dinero. Usando la ignorancia en la palabra. Usando el recordarte el pasado. El recordarte Egipto. El enemigo utiliza diversos medios para que tú pierdas esa corona. Pero no le hagas caso, no caigas en sus engaños. Que ninguno tome tu corona. La Escritura nos muestra algunas cosas que debemos retener. Algunas de estas cosas se las quiero compartir. Debemos retener el consejo, hermano. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Hermanos, hay consejos buenos y hay consejos malos. Si esos consejos vienen de personas espirituales, hermano, personas que están hablando a través de la palabra de Dios, esos consejos serán buenos y vendrán de Dios. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Muchas veces, hermano, andamos como si no supiéramos qué hacer, como que no tenemos consejo en ningún lado. Y muchas veces andamos así, pero lo que debemos entender claramente, hermano, que en la palabra de Dios tenemos el consejo oportuno, el consejo que necesitamos está en la palabra del Señor. El deber de cada uno de nosotros, tuyo y mío, es escudriñar esa palabra para encontrar ese buen consejo. Debemos retener la doctrina, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, las palabras de Dios son sanas. Las palabras de Dios son sin contaminación, porque no tienen doctrina de hombre. Por eso se llama sana doctrina, hermano. Que nuestro corazón retenga esa sana doctrina, que retenga esos mandamientos de Dios, que retenga esa sabiduría que hay en la palabra de Dios, porque esa misma sabiduría
nos guardará a nosotros mismos, hermano. Hay que retener con mucho cuidado las palabras que están escritas y las palabras que nos da el Señor a través de sus siervos. Hay que retenerlas, hermano. Pero también hay que tener mucho cuidado con las palabras que estamos recibiendo en las distintas redes sociales. Porque muchos hablan de sus propias palabras, hermano. Muchos hablan de sus propias doctrinas. Y eso es peligroso. La palabra de Dios en 1 Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ten cuidado con lo que estás escuchando en las redes sociales. Ten cuidado. Porque eso te puede hacer perder lo que Dios te ha dado. Te puede hacer abandonar lo que Dios te ha dado. Y Dios hoy día te está diciendo, retén lo que tienes. La sana doctrina, la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Dios está hablando a través de sus siervos. No hay nada más hermoso, hermano, que retener la sana doctrina. Porque así nadie te va a quitar la corona que está prometida para ti. Retener la confianza. Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Hasta cuándo es? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Hasta el día del arrebatamiento, hermano. Retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. El Señor quiere que tengamos confianza en Él, que le seamos fieles a Él hasta el final, que vivamos una vida de confianza en Él, que depositemos nuestra confianza en Él, en sus manos. Y la palabra dice que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. No pongamos nuestra confianza en las organizaciones. No pongamos nuestra confianza en los hombres. Pongamos nuestra confianza en Cristo, hermano. Porque no hay otro como Él. Y debemos saber claramente hoy, en estos tiempos finales, en quién hemos confiado. Y confiemos en Cristo sin dudar hasta la meta final. Debemos retener la fe. Hebreos 4:14 nos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es necesario retener la fe, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos retenerla. Y no solo eso, también la fe debemos aumentarla. Debemos pedirle al Señor que acreciente nuestra fe. Los discípulos le decían, acrecienta nuestra fe, Señor. ¿Cuántos más tú y yo que estamos en este tiempo final, en este tiempo decisivo, en este tiempo en donde la fe es pero un factor importante y decisivo para poder ser arrebatados, hermano? Que el Señor permita que tú y yo retengamos la fe hasta el final. También tenemos que retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que son buenas que me convienen. Retened lo bueno. Hermanos, cuando retenemos lo bueno, nos acercamos a Dios, porque Dios es bueno. Cuando retenemos lo bueno, hermanos, buscamos alabar a Jehová, porque eso es bueno, dice la palabra. Cuando retenemos lo bueno, buscamos el bien de la casa del Señor, porque eso es bueno. Cuando retenemos lo bueno, buscamos ser celosos de las cosas de Dios, porque eso es bueno, dice la palabra. Iglesia, ¿estás reteniendo estas cosas? El consejo, la doctrina, la confianza, la fe, lo bueno. ¿Estás reteniendo esto?
Hoy estamos en el tiempo final, hermano. Y es necesario que retengamos esto. Porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Y pronto nos llama. Pronto nos dirá, sube acá. Y nosotros tenemos que estar reteniendo estas cosas para subir. El Señor aquí nos está haciendo un llamado, hermano. Un llamado de atención fuerte. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El Señor nos está diciendo, con una voz fuerte, nos está diciendo, cuídense en este tiempo final. Permanezcan en esta sana doctrina, en estos tiempos decisivos. Estén atentos y alerta. Retengan lo que tienen de Dios, para que no pierdan lo que han trabajado en Cristo, para que no pierdan el fruto de su trabajo. Hermano, hermana, retén el fruto de tu trabajo en Cristo. Retén la sana doctrina. Hoy es tiempo que lo haga. Hoy es tiempo que retenga la salvación. Hoy es tiempo que retenga lo que has oído. La consagración que el Señor te está pidiendo. Hoy es tiempo que retenga la santidad. Hoy es tiempo que retengas la palabra, hermano. ¿Para qué? Para que ninguno pierda su corona. Para que ninguno pierda el fruto de su trabajo en Cristo. Para que recibas galardón completo. Y no seamos como esa cisterna rota que hablaba Jeremías. Esa cisterna que estaba rota y que no retenía el agua. Sino que seamos cisternas que estén completas, hermano. Calafateadas con brea. Para que no hayan filtraciones, no hayan grietas, hermano. Para que retengamos en nosotros lo que Dios nos ha dado. Para que el enemigo no entre y nos haga abandonar, nos haga descuidar lo que Dios nos ha dado. Estamos en tiempos finales. Y hoy más que nunca es necesario retener lo que Dios te ha entregado. ¿Y por qué? Porque el Señor viene pronto. Porque el Señor está a las puertas. Porque su venida es inminente. Hermanos, que podamos decir al final de la carrera, como dijo el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, he retenido la fe, he retenido la doctrina, he retenido el consejo, he retenido lo que es bueno. Hermanos, que tú y yo, en este tiempo final, en este tiempo decisivo, podamos decir, he retenido lo que Dios me dio. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero ir a tu presencia en esta mañana, Señor. He entregado tu palabra, Dios del cielo. Esta es una palabra de alerta. Es una palabra que nos está diciendo, retén lo que tienes. Señor, que mis hermanos y yo podamos retener lo que tú nos has dado. Todo lo que tú nos has dado, Dios del cielo. Esa doctrina, esa fe, esa salvación, aleluya, esa palabra, ese consejo, esa confianza, Señor. Lo bueno, que podamos retenerlo en nosotros, Señor, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, hasta el fin. Hasta correr la carrera, Dios del cielo. Hasta terminar la carrera, hasta poder decir en el final, he peleado la buena batalla, Señor, y he acabado la carrera, he retenido la fe, Señor, y gracias a eso poder ser arrebatado, gracias a eso poder escuchar esa trompeta celestial, y poder ser levantado de esta tierra. Pronto, pronto seremos levantados de esta tierra. Y pido al Señor que tú y yo
Que el Señor permita que nosotros podamos retener lo que Dios puso en nosotros. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra es el consejo oportuno. Gracias, Dios del cielo, porque en tu palabra podemos encontrar luz, esperanza y vida. Gracias, Dios del cielo.